mostrar cómo fue el offshore que generó el grupo Macri, Sogma, Mafioli, Mariano Macri. Hasta ahí se callaron todos, muchachos, ¿no? Pero dejaron mucha gente en la calle, en Córdoba, y nadie sabía quién eran los dueños. Los dueños eran los Macri. También para hacer la misma jugada que hacían los Echeverri. Tomaban créditos en dólares y después quebraban las empresas. Esta es la primera parte, dale. ¿Para qué son las offshore? Te lo explica en 3 pasos el especialista ingeniero Mauricio Macri. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Contame qué hacías en Estancia del Sur. Hacía el control de la salida de la producción de distintas zonas, digamos de faena o de cuarteo, de desposte. ¿Desde qué año estabas trabajando? Estoy desde el 2005, estuve en blanco. ¿Cuánta gente trabajaba acá? ¿Cuántos eran tus compañeros más o menos? Más de 500 personas éramos. ¿Se decía algo de quién eran los dueños de Estancia del Sur en ese momento? Y en ese momento sí, se decía que era Macri. Y que la cabeza visible que estaba acá era el testaferro de él. ¿Quién era? Luis Recio. En el año 1982 nació en Córdoba uno de los frigoríficos más grandes del interior del país, Estancias del Sur. Daba trabajo a más de 500 personas en forma directa y a pocos años de funcionar, la empresa se dedicó a abastecer al mercado internacional. Con la cuota Hilton terminó de consolidarse. El frigorífico siempre fue de los hermanos José Luis y Juan Carlos Grimaldi, pero en abril de 2002 ingresó el grupo Rexel, cuyo accionista mayoritario era un instrumento de la familia Macri, Luis Recio. Y precisamente Recio iba a ser la persona que utilizaría la familia presidencial para realizar la gran estafa. Entonces, hasta 2002, Estancias del Sur era exclusivamente de los Grimaldi, pero en 2002 llegó Recio, uno de los hombres de Macri, y un año después, ya Sogma, de frente, se hizo del 60% de las acciones. Ahora, el 60% ya era directamente de Macri, un 20% era de José Luis Grimaldi y un 20% restante de Juan Carlos Grimaldi. Lo increíble es que solo a meses de que Sogma compró el 60% de las acciones, el SENASA excluyó al frigorífico de la lista de empresas autorizadas para exportar a la Unión Europea, como si se tratara de una maniobra armada para que vendan los Grimaldi. 30 días después, Sogma Alimentos le compró el 20% de las acciones a Juan Carlos Grimaldi, que creyó que el negocio se caía a pedazos. Sin embargo, el hermano de Juan Carlos se quedó en el frigorífico. Lo increíble es que días después del escenario de supuesta ruina para Estancias del Sur, Sogma simuló la venta de sus acciones a una empresa que se denominaba Machir S.A. ¿De dónde proviene el nombre Machir? Del apellido Macri. Precisamente Machir es su connotación lingüística hebraica, entonces Machir es Macri. En la segunda parte del informe vas a conocer cómo operó y estafó esta offshore en cientos de millones de pesos. ¿Cómo era laburar? Contame cómo eran las condiciones. La empresa se caía a pedazos. Paredes no estaban pintadas, pedías uniforme, no te daban uniforme, botas tampoco. Lo que se rompía no se arreglaba. No se arreglaba, lo sacaban hasta la última gota. ¿Era casi como un vaciamiento? ¿Lo vieron ustedes así? Sí, como un vaciamiento así. Nosotros estamos en la incertidumbre, no sabía qué iba a pasar después. Estos se van y o cierran o quedamos todos en la calle. En ese momento, o sea, ustedes veían que no había progreso, sino que se estaba tratando de vaciar la empresa. Sí, o el progreso que había se lo llevaban ellos. Hay otros que usan paraísos fiscales para esconder dinero que ganan en forma mala vida. El problema no es el instrumento, sino para qué se lo utiliza. Solo 30 días después de que Sogma comprara la mayoría accionaria de Estancias del Sur, decidió vender sus acciones a la offshore que la familia presidencial había creado en Uruguay, pero que ni siquiera tributaba en ese país. El precio de venta fue de $3.300.000, o sea, unos 83 millones de pesos. En ese acto, Sogma aseguró que Estancias del Sur no tenía deudas, salvo un crédito con la Banca Nacional de Laboro, con cuya entidad bancaria supuestamente todo el grupo Sogma tenía una deuda que renegociar. Lo increíble del caso es que la offshore de Macri se comprometió a hacerle pagar a Estancias del Sur dicha deuda, con prioridad de pago respecto de cualquier otra erogación. A partir de esa falsa compraventa entre empresas de Macri, quien quedó a cargo del frigorífico fue el propio hombre de Macri, Luis Recio. El dato llamativo y delictivo quedó plasmado en las firmas del comprador y del vendedor de las acciones. Quien firmó en nombre de Sogma, o sea de Sociedades Macri, es Roberto Mafioli. Quien firmó por Machir, es decir, Macri, fue Luis Recio. Yo soy de los pocos políticos que desde que arrancó en política declaró su situación patrimonial. Esta burda supuesta venta, que no la cree ni Antonia, la hija de Mauricio, se hizo para vaciar una de las empresas más prósperas de Córdoba, Estancias del Sur. Ahora
Ahora te mostramos los comprobantes de la offshore de Macri. Este documento es la respuesta al pedido del fiscal. El encabezado dice referencia Informe Machir. La misma no se encuentra registrada en el organismo que no es otro que la Dirección de Registro Nacional de Sociedad. Luego la AFIP respondió en relación al oficio librado en 2005. No se encontraron de Machir registraciones de contribuyentes. Hay instrumentos societarios en todas partes del mundo que tienen distintos tipos de ventajas. Acá hay una captura de pantalla donde figura Machir y no aparece como contribuyente. Finalmente, desde Uruguay respondieron que Machir fue disuelta en 2015. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos. Bueno, se lo voy a decir en la cara. Usted sabe que lo admiro, fiscal, ¿eh? La verdad Muchas que, gracias. pero no solamente por su trabajo profesional, sino también como persona. Muchas gracias. Realmente es un diferente. Que